estuvo con nosotros también hace unos días en nuestro aniversario. Y bueno, ahora le tocó a ella, hermanos, estar con nosotros, ministrándonos el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero invitar a la iglesia a que se ponga sobre sus pies y vamos a recibir a nuestra hermana, que ella trabaja junto con su esposo. Al Señor les sirven con el corazón, hermanos, y yo me gozo con ellos, jóvenes todavía, hermanos. No que yo no sea joven, yo también soy joven, pero ellos son todavía más jóvenes que yo, y me gozo con lo que Dios está haciendo con ella, con su esposo, en el ministerio que Dios les ha llamado. ¿Cómo le decimos a Carla, hermanos, a nuestra hermana Carla? Dios le bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. ¿Cómo se encuentra? Bendecido, amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes. Gracias a su pastor, el hermano Isaac, y a su esposa Dina por la confianza de dejarnos el púlpito. Amén. Sin más preámbulos, hermano, le voy a invitar que así como usted está puesto en pie, me acompaña la bendita palabra de nuestro Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 22, y me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Gracias, Dios. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 22. Estamos en una fiesta, hermano. Realmente el Señor ha resucitado. Estamos todos en la palabra de nuestro Dios. Quiero que me ayude a darle lectura juntamente, hermano. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Levante un momento sus manos. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, en esta hermosa fiesta, celebrando, Señor, sí, que un día moriste en la cruz del Calvario, Señor, y como dice la Escritura, estuviste en el sepulcro, pero al tercer día resucitaste. Señor, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu presencia venga a este lugar y hable a nuestro corazón de una manera poderosa. Que seas tú, Señor, levantando las manos, Padre Santo, enderezando rodillas, poderoso Padre, dando fortaleza en el nombre de Jesús. Yo me pongo en tus manos, Señor, reconociendo, Señor, tu grandeza y tu poder. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, recibe toda gloria y todo honor. Amén y amén. Puede tomar un momento su lugar. En estos días, en la mayor parte del mundo, se celebra un acontecimiento muy especial que ha trascendido toda la historia y el tiempo. Hoy en día se celebra algo poderoso, algo que ha marcado la historia. No el hallazgo de una vacuna, no alguna nación teniendo libertad, sino Jesucristo resucitando de los muertos. Un acontecimiento que se llevó a cabo hace más de 2000 años. Y este acontecimiento ha sido de gran controversia en algunas personas. Nosotros podemos ver la crucifixión y la muerte del hombre más importante que ha pisado la tierra. El Hijo de Dios venía por amor a nosotros y se entregaba a sí mismo por rescate de todos nosotros. Bendito el Cordero de Dios, en manos de trasquiladores. Dice la palabra de Dios que enmudeció, no abrió su boca. Él dio su vida por amor a usted y por amor a mí. El eterno Dios se despojaba de su gloria, de su reino, y venía aquí a la tierra. Se despojaba de su trono. Y dice la Escritura que vino a humillarse, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La pena de muerte más despiadada en aquel tiempo. Aparentemente la crucifixión es una escena de mucho dolor, de tragedia y derrota. Pero sin embargo, la crucifixión de Jesús para nosotros representa victoria. Representa que realmente ha venido el Salvador del mundo por amor a nosotros. La cruz para nosotros representa todo lo contrario a ese entonces. La cruz en aquel tiempo representaba vergüenza, representaba dolor, representaba faltas, pero ahora esa cruz representa para los hijos de Dios victoria y triunfo. Me dice amén, hermano. Son las palabras correctas para definir este acontecimiento. El unigénito del Padre venía a entregar su vida, triunfando en aquel madero. La victoria para los hijos de Dios era obtenida en aquel lugar. Dice la Escritura que el velo se rasgó.
ahora usted y yo tenemos libre acceso al Padre. Dice la palabra de Dios que cuando Él exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el grito fue tan potente que dice la palabra de Dios que salieron los muertos de las sepulturas. Y esto, hermano, es precioso, porque esto celebramos el día de hoy. Nosotros los creyentes celebramos la victoria de Jesús obtenida en el madero. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios por esa victoria que le ha dado a usted, que me ha dado a mí en aquella cruz del Calvario? La resurrección de Cristo, hermano, es un acontecimiento que ha trascendido en gran manera. Ha trascendido en gran manera en todos los tiempos. Incluso ha sido un tema de mucho debate. Muchas personas, muchas creyentes han abrazado esta verdad, pero también muchos le han desechado. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, podemos tener esa certeza que es verdaderamente cierto, que este acontecimiento es sumamente verídico y se puede comprobar con algunos aspectos que sobresaltan en la palabra de Dios. Los primeros son los testigos oculares. Conforme nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que hay algunas mujeres siguiendo a Jesús. Pero cuando Jesús es muerto en aquella cruz, la palabra de Dios nos enseña que había una mujer llamada María Magdalena y María, la madre de José. Dice que estas mujeres estuvieron presentes en la sepultura de Jesús cuando Él fue metido al sepulcro, pero estas dos mujeres fueron testigos oculares de la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay libros por segundas personas escritos que avalan que realmente este fue un acontecimiento real. Los evangelios desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan relata esto de una manera tan gloriosa y preciosa. Unos resaltan más detalles, otros agregan menos palabras, pero cada uno de ellos da testimonio, un testigo escrito de lo que realmente el Señor hizo. Pero no solamente esto, también hay algunos historiadores que han plasmado en sus escritos de antaño lo que el Señor hizo, la veracidad de este hombre llamado Jesús, que fue un revolucionario que trastornó al mundo entero y que resucitó al tercer día. El testimonio de personas transformadas como usted y yo. Usted y yo somos testigos de la resurrección de Cristo. Lo que el Señor ha hecho con usted, lo que el Señor ha hecho conmigo, da testimonio al mundo de que verdaderamente Jesús existe, que Jesús murió, pero que Jesús también resucitó. Y el más importante de todos, el mayor testigo de la resurrección de Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Su Santo Espíritu es el principal testigo de esto. De la misma manera, el Espíritu de Dios es quien da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos revela cuando estamos fallando, cuando tenemos esa necesidad de ese Salvador. El Espíritu Santo es el mayor testigo de la resurrección de Cristo Jesús.
En base a estas evidencias que avalan la resurrección de Cristo, la primera carta de Pablo a los Corintios, en este capítulo 15, nos enseña que la resurrección de Cristo confirma la veracidad de las Escrituras. Confirma la veracidad de nuestra fe y confirma la veracidad de una esperanza de vida eterna. Y la primera de ellas, hermana, la resurrección de Cristo confirma la veracidad de las Escrituras. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, quizás criticado este libro? Le han señalado por estudiar la palabra. Realmente esta es la verdad, la palabra de Dios, aquello que el Señor nos dejó para que usted y yo fuéramos instruidos en sus caminos, para que usted y yo fuéramos redarguidos por el pecado, para que usted y yo verdaderamente le conozcamos a través de su bendita palabra. La palabra de Dios, la Escritura es tan verdadera porque podemos ver que en el Antiguo Testamento se profetiza de un Salvador. Isaías 53 describe el dolor de Jesús de tal manera que no conozco creyente que no derrame lágrimas al leerlo. Aquel hombre, aquel profeta de Dios comienza a escribir, comienza a narrar aquella crucifixión, y nosotros podemos ver que en la palabra de Dios hay un cumplimiento precioso. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios revela el sacrificio de Jesús, la muerte, su sepultura, pero también revela su resurrección. La palabra de Dios es la verdad, realmente es la verdad. Hay palabras de juicio, hay profecías que hasta hoy en día se siguen cumpliendo. Hay acontecimientos que el Señor ha escrito en su palabra y se están llevando a cabo. Pero también miro una promesa para los hijos de Dios. Miro la palabra de Dios, una palabra de bendición a sus hijos. Cuando el Señor le dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengan miedo, manada pequeña, porque yo estaré con ustedes. Hay promesas que abrazamos, promesas que hace que nos mantengamos y sigamos creyendo que la palabra de Dios es verdadera, es viva, es eficaz y es suficiente para cambiar y transformar vidas. Incluso personajes, historiadores, estudiosos han requerido de este libro. La ciencia puede llegar a tener un límite, pero la revelación de Dios jamás. Porque aquel que formó el cosmos, aquel que dice la palabra que es poderoso, que es grande, que es fuerte, aquel que es conocido como el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, es el que ha escrito esta palabra. ¿Y sabe qué es lo precioso de ella? Que este libro es el único en donde el autor se hace presente cada vez que usted y yo la leemos. Cada vez que usted abre la palabra, el Espíritu de Dios viene. El Espíritu de Dios está presente con usted y conmigo. Podemos ver la veracidad de la palabra de Dios en esas profecías en Jesús cumplidas, su muerte, su sepultura, su resurrección. En cada palabra de juicio, en cada profecía que se está llevando a cabo, pero que también tiene un cumplimiento futuro.
podemos ver la veracidad en cada promesa, en cada palabra de bendición que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Lo segundo, la resurrección de Cristo confirma la veracidad de nuestra fe. En los textos que leímos, del verso del 11 al 19, dice así: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe, vana entonces es nuestra predicación. Aquí nosotros podemos ver la veracidad de nuestra fe. Cuando Jesús murió, muchos de sus seguidores le abandonaron. Puede mirar cuando Jesús es detenido, ¿qué hacen sus discípulos? Huyen. Otros lo siguen de lejos. Pero quiero que imagine esto. Jesús está clavado en aquella cruz. Su cuerpo ha sido desfigurado por los golpes, por los azotes. Tiene en su cabeza aquella corona de espinas, los clavos en aquellas manos, en sus pies. Cristo ha entregado el Espíritu. Y aquellos hombres que lo seguían ahora miran a su maestro crucificado. Quiero que imagine a Pedro, aquel discípulo que le dijo: yo no te voy a negar, sino al contrario, te voy a seguir hasta la muerte. Y en menos que cantó el gallo comenzó, lo negó. Imagínese a Pedro mirar a su maestro clavado, a sus seguidores, a sus discípulos. El momento que ellos estaban atravesando era difícil, porque quien vieron morir en aquella cruz era aquel que decía ser el Salvador de los hombres. Era aquel que dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué le diría usted a Pedro? ¿Qué le diría usted a los discípulos? ¿Qué le diría usted que conoce la historia a esos hombres que su fe ha sido quebrada? A esos hombres que han visto a su Salvador morir y el silencio del sepulcro es difícil. Levanten su cabeza, porque realmente aquel hombre que murió en aquella cruz ha resucitado con poder para no ver muerte nunca más. Y este es el mensaje de hoy, porque un día Él resucitó. Usted y yo podemos predicar ese mensaje de esperanza a todo hombre en sus tribulaciones. No es vana su predicación, no es vana mi predicación, porque realmente nosotros podemos ver la verdad de un Salvador que murió en una cruz del Calvario, que sufrió todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Un Salvador que no importa qué tan grande sea el pecado, la falta, con un corazón arrepentido y lleno de fe suficiente para borrarlos, para echarlos a la profunda de la mar. No es vana nuestra predicación, porque realmente nuestro Salvador resucitó al tercer día. Pero también podemos ver su resurrección, podemos predicar, podemos hablar de esa entera confianza. Escuché algunos de los testimonios de mis hermanas que pasaron en este lugar.
vana no es nuestra fe. Vana no es nuestra fe, porque realmente el Salvador está vivo, porque realmente Cristo vive, y nosotros podemos dar esa palabra de confianza. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Usted puede dar esa palabra de confianza en medio de tribulación, en medio de dolor, en medio de enfermedad, porque la fe es lo que nos permite seguir caminando. Miro a unos discípulos llenos de temor, llenos de miedo, pero es hasta el tercer día donde pueden ver a su maestro resucitado, al Salvador del mundo. Pedro, en su sufrir, en su fe tan quebrada, regresa al lugar de donde Dios lo llamó. Y ahora está el Salvador del mundo a la orilla del mar diciendo: Pedro, dice la palabra de Dios que estaba Pedro tratando de pescar y no había obtenido nada. De pronto mira a un hombre parado a la orilla. Es el Señor Pedro. ¿Será? De pronto Pedro reconoce que realmente es el Señor. Se ciñe su ropa y se echa al agua. Cuando está delante de la presencia de Jesús resucitado, le dice: Señor. El Señor le hace una pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y usted conoce la historia. 3 veces le pregunta y Pedro contesta: Señor, te amo. Tú lo conoces todo. Sabes que te amo. Entonces Pedro, apacienta mis ovejas. La resurrección de Jesús vino a traer a sus discípulos también esta veracidad para predicar lo que ellos habían visto, para hablar de lo que ellos habían sido testigos. La resurrección de Cristo les ayudó a seguir caminando en su fe, en los caminos del Señor. Porque sabemos que nuestra fe no es vana. Cristo ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado. Y si Él ha resucitado, nuestra predicación no es vana, nuestra fe no es vana, sino al contrario, tiene la veracidad de que el Salvador lo ha dado todo por amor a sus hijos. Gloria a Dios. La tercera es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo confirma nuestra esperanza de que un día resucitaremos juntamente para vida eterna. Cuando nosotros nos vamos al Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios crea al hombre, le dice a Adán y lo pone en el huerto. Por la desobediencia de Adán entró la muerte física. Ahora el hombre padecía enfermedad, ahora el hombre tenía un límite de vida. La palabra de Dios dice: del polvo eres y al polvo volverás. Con la desobediencia de Adán vino también la muerte espiritual, aquella que produce ese vacío,
¿Sabe usted que hay personas que están caminando afuera, pero no están vivas? Ezequiel lo describe como el valle de huesos. La desobediencia de Adán provocó muerte física. Vino a traer al mundo también muerte espiritual, pero también la muerte eterna. La vida después de la muerte. ¿A dónde voy a ir cuando parta de esta tierra? ¿Dónde estaré en la eternidad? Porque la Biblia lo habla. Hay un cielo y hay un infierno. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Cuando Jesús resucitó, es conocido también como el postrer Adán. Con su obediencia vino a vencer la muerte. Con su obediencia vino a vencer la muerte física. Porque ahora usted y yo somos testigos de que Jesús realmente sana, de que Jesús realmente tiene poder para salvarnos. Hay testigos de personas que su diagnóstico eran pocos días. Miramos la veracidad de Jesús, de su resurrección, cuando miramos que la muerte física, el Señor tiene el poder para sanarnos, para darnos vida. Gracias a su obediencia, usted y yo podemos ser sanos. Usted y yo podemos experimentar esa sanidad física, esa sanidad emocional. Él vino a dar vida espiritual. Cuando yo llegué a los pies de Jesús en un altar, llegué muerta. Vivía, respiraba, pero estaba muerta espiritualmente. Recuerdo que la depresión llegó, que habían muchísimas circunstancias difíciles, incluso hasta temas de suicidio. Cuando conocí a Jesús, cuando conocí a mi Salvador, entonces esos huesos que estaban completamente secos, el Señor dio soplo de vida en ellos. Y yo le puedo decir, para gloria y honra de Dios, que cuando tuve esa experiencia con Él, Él me vivificó, me dio vida. Quizás usted hoy está aquí porque alguien lo invitó. Es la primera vez que viene, la segunda. Pero yo en esta hora le quiero decir que el Señor en su soberanía ha acomodado todo para hacer una cita hoy con usted. Para decirle, yo he resucitado, para que nosotros en Él tengamos salvación, tengamos sanidad. Hoy el Señor le dice, yo he resucitado para darte vida espiritual. En medio de tu depresión, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, yo estoy contigo. Yo te vivifico, dice el Señor. No solamente vino a darnos vida física, vida espiritual, sino también vida eterna. Vida eterna. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Si por el pecado me es condenación a una muerte eterna, creamos en el Señor para que Él dé vida eterna, vida en abundancia.
Dice la Escritura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que se durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor le da vida física, es capaz de sanar sus enfermedades. El Señor da vida espiritual, quita las cadenas del pecado en nuestra vida, rompe las adicciones, el alcoholismo, el dolor, la depresión. El Señor vivifica. Pero no solamente eso, sino que usted y yo tenemos la promesa de una vida eterna, donde usted y yo aquí en la tierra vamos a partir, pero un día estaremos delante de su presencia, alabando y adorando por la eternidad. Hermano, esto es de sumo gozo, porque la tumba no pudo retener al Salvador del mundo. Porque esa tumba, porque esa piedra fueron testigos mudos de la grandeza que marcaría la historia de la humanidad y del mundo por completo. La esperanza que tenemos en nuestro Señor traspasará el umbral de la muerte. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Hoy el Señor nos hace esta pregunta. Quizás hemos estado jugando con la gracia. Un día levanto mis manos y alabo, pero al otro día estoy envolviéndome en pecado. Yo quiero que usted se lleve esto. La resurrección de Jesús para los hijos de Dios es tan importante, tan maravillosa, porque nosotros profesamos ese Salvador que venció la muerte. La esperanza que tenemos en nuestro Señor traspasará el umbral de la muerte, porque la tumba no pudo retenerlo a Él. De la misma manera, la tumba no podrá retener a todos aquellos que han creído y han depositado su fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que se vaya poniendo sobre sus pies. La resurrección de Cristo nos da la veracidad en la palabra de Dios, que realmente este libro es esa espada que traspasa todo, que redarguye, que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. La resurrección de Cristo es la veracidad de nuestra fe. Nuestra fe no es vana, porque realmente hemos creído en el Salvador, porque nuestro Salvador ha resucitado al tercer día, y ahí está la victoria de los hijos de Dios. La resurrección es la esperanza que usted y yo tenemos, que un día tendremos vida eterna.
Cristo salva. Cristo sana. Cristo bautiza con su Santo Espíritu. Y Cristo viene pronto. Estemos preparados en todo tiempo. Estemos preparados en todo tiempo. Levante un momento sus manos. Levante un momento sus manos ahí en su lugar. Si usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador, ahí donde usted está, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: Señor, hoy rindo mi vida a ti. Hoy te entrego mi vida, mi corazón. Hoy dispongo, Señor, mi corazón delante de ti, reconociendo que he pecado, que he fallado. Hoy decido entregarte mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Para los hijos de Dios, nuestra esperanza que tenemos en nuestro Salvador traspasará el umbral de la muerte. Porque la tumba que no pudo retenerlo a Él, tampoco podrá retener a todos aquellos que estamos unidos a Él por la fe. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Por Él tenemos vida. Por nuestro Señor Jesús. Venga un momento a este altar. Aquí está la presencia de nuestro Dios. Aquí venga a este lugar. Venga con una actitud de adoración. Venga con una actitud de alabanza. Venga con una actitud reconociendo su grandeza, su poder, en el nombre de Jesús. Venga a este altar un momento, hermano. Si usted viene con su familia, venga a este altar